Aquí inicia nuestra franja de movimientos sociales. Cultura FM 100.9. Frecuencia Subversa. Noticias, opinión, entrevistas, contracultura, diversidad, porque nuestra palabra es nuestra arma. Hola, hola, ¿qué tal con todos y todas? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Estamos aquí ya saliendo en vivo y en directo por la señal de Cultura FM en este jueves 26 de junio del 2025. Ya este es el penúltimo programa de este mes de junio, ya se acaba muy rápido el año y bueno, estamos aquí en una emisión más de nuestro programa. Estamos por la señal de Cultura FM, ya estamos también creo en nuestra señal del Facebook Live, así que pueden conectarse por ahí y mandar todos sus saludos y todos sus comentarios. Estamos aquí con otra invitada y bueno, ya vamos a estar hablando aquí con nuestra invitada Viviana Herrera, quien estuvo aquí en el año 2019 cuando las instalaciones de la radio eran allá al lado del agro, al lado de la hemeroteca. Y bueno, recordarles antes que nada que estamos saliendo por el Facebook Live, también después lo subiremos al YouTube y al Instagram, y también recordarles que salimos el día lunes por Radio La Conquista del Pan a las 19 horas de Ecuador y 21 horas de Argentina, el reprise de este programa de Frecuencia Subversa Radio. También agradecer a Celine, que está detrás de los controles, y gracias a ella siempre nuestro programa puede salir al aire. Y bueno, estamos aquí, como ya les dije, con una invitada más y con alguien que regresa aquí a los micrófonos de Frecuencia Subversa. Estamos aquí con Viviana Herrera para ahora hablarnos de algo importante que está por lanzar, un producto que ya lo he venido trabajando desde el año 2013. Así que bueno, antes que nada, ¿qué más, Viviana? ¿Cómo estás? Bienvenida aquí a Los Tiempazos para hablar de este tema tan interesante como es el metal ancestral. Buenas tardes con todos y con todas, qué gusto volver a estar en este espacio, gracias por la acogida también y por el interés del trabajo que se ha venido realizando. Es un gusto siempre regresar a los micros de los amigos, ¿no? Y lista y dispuesta para compartir todo este conocimiento y bueno, esperarles también el lanzamiento del libro del que estaremos dialogando el día de hoy. Así es, se trata nada más y nada menos que del libro que lleva por título Yana Anta, hibridaciones sonoras entre la cosmovisión andina y el metal pagano en el Ecuador. Así que ese es el libro que va a lanzar nuestra invitada el siguiente 4 de julio. Sí. Va a ser en el Centro Cultural Benjamín Carrió desde las 6 de la tarde, el 4 de julio. El Centro Cultural Benjamín Carrión queda en Ulpiano Páez y Jorge Washington, el acceso es libre. Entonces, les invito a todos y a todas para que puedan acercarse ese día del evento y que me acompañen a develar este libro que grita identidad, resistencia, metal y sobre todo cosmovisión andina. Chévere, y bueno, como lo repito otra vez, ya nos acompañaste en el año del 2019, creo que era por junio me parece, ya no recuerdo muy bien, pero bueno, ahí ya nos diste como que un abreboca de lo que venías trabajando. En ese tiempo nos hablabas brevemente sobre lo que era esta cuestión de tu tesis de grado, ¿no? En ese tiempo sí había hecho una tesis de licenciatura, la que se denominaba Análisis semiótico de la música rock en las culturas, comunidades indígenas del Ecuador. Y bueno, esto lo empezaste en el 2013, recientemente también sacaste tu maestría y también fue una continuación de este trabajo. Sí, la maestría la saqué como hace 5 o 6 años atrás ya, y también siempre mi interés ha sido trabajar como temas dirigidos al metal, ¿no? Sobre todo al metal extremo, pero siempre en comunión o en relación con la cosmovisión andina. Y en la tesis de maestría trabajo todas las resignificaciones de los pueblos quichuas con el metal. Entonces sí ha sido como una secuencia de trabajos que se han ido presentando y que se han ido de una u otra manera en cada trabajo investigativo, como relacionando los diferentes campos en los que se va desarrollando el metal en estas tierras. Chévere, entonces hay un poco más o menos para quienes todavía no se han enterado sobre este trabajo que ha hecho Viviana, tengan ya la idea de lo que se trata, ¿no es cierto? Y ahora, para empezar, ahora sí,
¿Cómo es que te animaste a hacer este trabajo? ¿Cómo llega a ti? Porque hay dos componentes, dos elementos, podríamos decir a manera general, ¿no es cierto? Lo que tú nos has dicho. Primero estaría el metal y después la cosmovisión andina. ¿O cómo fue? ¿Cómo fue el orden? ¿Cómo fue ese encuentro que tuviste para que se te dé esa idea? Bueno, realmente todo parte desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? Cuando creo que en ese proceso de la búsqueda de identidad que tenemos todas las personas en cierta etapa de nuestra vida, ahí me dio más o menos en la adolescencia, que obviamente ya venía escuchando metal, ¿no? Venía escuchando rock, diferentes géneros, y pues nace en un momento de inquietud, quizá filosófica, si lo queremos analizar así también, con la intención de decir, bueno, quién soy, a dónde voy, desde dónde vengo, ¿no? Entonces, ese dónde vengo también se relaciona mucho con el sentido de pertenencia, de identificar también esta ascendencia de mi padre, de mi madre también, y entenderla como desde estas expresiones musicales este yo se llega a complementar o se llega a entender. Y a partir de eso, pues yo empiezo como a conocer el black metal también, yo un poco más del metal extremo, y en el black metal había algo que resonaba, pero que también no resonaba, no como que no construía esa verdadera identidad individual. Y justamente a partir de ahí me encuentro con algunas agrupaciones a nivel internacional que venían como teniendo estas propuestas diferentes de hacer metal, sobre todo en la construcción lírica, ¿no? Y eso me ha permitido también como responder esa pregunta del quién soy. Por un lado, sé que soy una sujeta transculturadora y que está compuesta por muchas aristas sociales, económicas, políticas, culturales, y dentro de esas artísticas que está la música también, y llego como a querer comprender cómo puede ser esa develación del ser humano en esta construcción, y pues ahí llego a unir, ¿no?, el metal y también pues obviamente el contexto de mi realidad, mi territorio, las localidades, y empiezo mi primer encuentro, pues como lo mencionaba, creo que cuando hablamos del black metal, pues obviamente es innegable la referencia nórdica que nosotros podemos tener, pero se llega a complementar de alguna forma con estas experiencias de metal extremo ya en Latinoamérica, ¿no? Entonces desde ahí parte. Mi primer encuentro es con agrupaciones peruanas y también de México, por ejemplo, y decía, bueno, ¿será que acá en el Ecuador se hace ese tipo de metal también? Y ahí empecé a indagar y bueno, en el camino me fui encontrando con esas bandas. Hay un espacio, entonces, o sea, tú cuando ya tienes la intención, ya la iniciativa de realizar esta investigación, tú todavía no conocías si había bandas de ese estilo aquí, o no conocías todavía. Ajá. No. Y fue justamente a partir de eso que ya te tocó, ¿no? Tocó investigar, averiguar cómo fue ya ese acercamiento. O sea, fue sobre todo, como te decía, la curiosidad. Es por la curiosidad, no sé si tanto es que me tocó, sino que esa curiosidad que uno tiene de saber cómo se van como desarrollando las personas y también la música, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿será que en el Ecuador pasa algo similar también? ¿O qué tipo de propuesta musical se tiene en el país? Porque como que siempre hemos tomado en consideración eso, ¿no? Si podemos hablar de una música propia dentro de Ecuador relacionado ya con el rock o el metal o incluso el punk, ¿no? O sea, tenemos herencias extranjeras, orígenes también extranjeros, pero ¿cuál sería esta propuesta ya dentro del metal como para generar estas propias identidades, ¿no? Entonces, de ahí, indagando, pues, obviamente me encuentro con algunas agrupaciones que venían teniendo esta propuesta musical. Chévere, entonces, o sea, entonces, para en resumen, o sea, decidiste ya eres comunicadora, eso me olvidé de decir, ¿no? O sea, sí, también. Y ya lo dijiste, que te tocó hacer o hiciste un análisis semiótico, ¿cierto? Básicamente. Sí. ¿Cómo llegaste a ya delimitar como análisis semiótico? Bueno, en el campo de este análisis, bueno, se entreteje, ¿no? Mi intencionalidad era como llevar un poco al debate también al metal dentro de la academia. Y pues la propuesta fue como analizar estas composiciones líricas que dejan mucho entrever el territorio, las emociones y los sentimientos que confluyen desde las comunidades y desde la comunidad en general,
para lograr transmitir, ¿no? Porque sentía que había ya algunas investigaciones de metal a nivel mundial, como por ejemplo tenemos repercusiones incluso en Argentina, tenemos en México, en Chile, que se habla de una historia del rock, pero sin embargo en Ecuador considero que un poco quizá no había esa investigación y en ese momento pues las investigaciones sobre el metal eran muy escasas, ¿no? Entonces llego como a unificar esta pausa existencial que tengo en mi vida y también con algo que ha llegado a complementar mi vida, que es también el metal, ¿no? Entonces los dos tienen su propio peso ahí y a través de la academia lo que intento es dar como una identificación o una personificación del metal en base a estas academias, porque identificaba que algunos de los investigadores que escribían estos textos no eran parte del metal, sino que eran siempre ese objeto participante, pero indirecto, ¿no? Entonces, claro que analizan todo este tipo de movimiento, el escenario del rock y del metal, que lo hacen, pero desde afuera. Y decía, bueno, ¿qué pasa? Cambian las realidades porque era como que ellos, los otros, no dejábamos de ser esa parte de la sociedad. Pero en cambio, cuando nosotros, siendo parte de esta comunidad, de esta escena o de este movimiento, pues ya tienes como una visión sumamente diferente de todos los ejes que se desarrollan dentro de la música. Sí, y ya dicho eso, ¿cómo fue el acercamiento ya con las bandas de aquí? O sea, me supongo que tal vez escuchaste así como, ¿a qué banda fue la primera que compartía esto que tú querías analizar? O sea, dijiste, esta banda es ancestral, esta banda es la que yo quiero estudiarle, analizarle. Bueno, más fue en un evento, en un concierto que acudí yo a Guayabamba porque ahí había un bar, se me pasa, perdón, el nombre del bar que había. Nuestro compañero que no vino, él sabe cuál bar es, yo sí estoy seguro. Entonces, creo que era el Dark Side, algo así. Ya viene, dice, ya viene. No me acuerdo, pero era un concierto en Guayabamba, sí, claro, que era un bar donde empezó a hacer mucho conciertos extremos con agrupaciones incluso colombianas también mucho. Y entonces, bueno, desde Quito viajábamos con un grupo de amigos para allá a Guayabamba y en ese bar fue mi primer acercamiento con Arutam, ¿no? Entonces, bueno, me encuentro con ellos y veo la propuesta musical y fue como que redescubrir para mí, porque obviamente no todas las personas creo que conocemos todo, es un campo bastante diverso la música y entonces tengo mi primer acercamiento con esto y digo, bueno, es justamente como que lo que venía siendo de mi interés y eso se ha logrado trascender como las investigaciones también. Ya, y entonces ahí cuando encuentras ya, ese fue como el acercamiento directo con esta banda, Arutam, que es de Ibar, ¿no es cierto? Sí. Y claro, bueno, sí también conozco la banda y esta banda es como que toma en cuenta la cosmovisión, las historias que hay en la Amazonía, ¿no es cierto? A ver si nos cuentas un poquito sobre esta banda. Sí, pero eso justamente es relación del análisis semiótico, ¿no? Y es identificar justamente cómo las expresiones o los mitos, las leyendas, las costumbres, tradiciones de los pueblos llegan a tener esta, de alguna forma, personificación y sobre todo una construcción de sentido de vida en las representaciones líricas, por ejemplo, de las agrupaciones. Entonces, ¿cuál es el sentido de cantar a los dioses tótems, de hablar acerca de la maruboa? ¿Cuál es la intencionalidad de refrescar estas tradiciones y estas costumbres a través de hablar de la cocción de la chicha? Entonces es mucho hablar desde la localidad, ¿no? Y pienso que, bueno, cada agrupación tiene su sentido, tiene su estado de resignificación y cada una de ellas aporta justamente a este proceso de identidad local y de identidad nacional, que es lo que se viene construyendo con el metal, ¿no? Ahora con esta propuesta de metal pagano, folk metal, viking metal, como lo quieran llamar, pero creo que es importante también hablar desde la resignificación de la palabra, que obviamente por un lado tenemos
esta incidencia del metal nórdico y noruego, pero que sin embargo surge en estas fronteras como una transculturación. Entonces acá lo que están generando las agrupaciones que se dedican a los temas ancestrales y de cosmovisión andina tienen una postura política y cultural bastante importante, y creo que eso es lo que hay que rescatar, ¿no? Porque estamos resignificando varias posturas, incluso estos estereotipos o cánones sociales y políticos que se ha establecido tradicionalmente a los grupos minoritarios y que las comunidades no han sido exentos de ellos. Sí, y justamente esa es la pregunta que te iba a formular también, porque tú en tus trabajos, en tus tesis, hablas y trabajas mucho sobre esto, sobre lo que es la cosmovisión indígena, sobre los significados que tienen en sí las comunidades, ¿no es cierto? Y eso lo pones mucho en debate, en discusión, y eso creo que marca como que una diferencia con otros trabajos, ¿no es cierto? Sí, porque es como lo mencionaba, ¿no? O sea, son estas expresiones culturales identitarias que las representas no solamente en la construcción lírica, sino también como más allá de esto, también cómo se va formulando la puesta en escena, por ejemplo, los símbolos que se manejan, que obviamente si nosotros queremos poner a comparar, que incluso no sería tampoco la referencia de comparar, ¿no? Pero que si nosotros vemos cómo está construido culturalmente, políticamente, incluso los logotipos del metal nórdico, cómo se componen este metal latinoamericano, metal ancestral, ¿no? Desde qué código se usa, qué significado, qué significante tiene para nosotros, cuál es la complementación de la dualidad, de la reciprocidad, por ejemplo, de la comunión con la Pachamama, ¿no? Como pueblos ancestrales creo que es importante también ingresar a debate eso y no ingresarlo desde este discurso que nosotros tenemos quizá un poco folclórico, ¿no? Sino también ingresar desde el discurso político, porque lo que hacen las agrupaciones del metal ancestral o de Llana Anta, que es unos vocablos quichos que he decidido yo manejarlos y tratarlos de esa forma, porque es también la resignificación. Entonces la resignificación del sujeto, de la postura que tienen estas personas al realizar este tipo de metal, y dentro de la propuesta lo que se hace es justamente analizar la simbología, los logotipos, el por qué las agrupaciones, algunas, no todas, al momento antes de tocar empiezan a ambientar o a energetizar el lugar a través obviamente de quizá relacionarlo con la santería, ¿no? Entonces se hace el encendido con las plantas, se aromatiza con las plantas. Por ejemplo, una experiencia que fue muy bonita en Loja, allá los compañeros antes de iniciar un concierto que es de metal extremo justamente ancestral, lo que ellos hacen es una mama pasa por el escenario y pasa con el tema de las hierbas, lo que nosotros conocemos por ejemplo en los mercados para curar el mal aire o quitar las malas energías. Entonces ellos pasan todo eso, encienden el fuego y con el encendido del Padre Fuego lo que se hace es empezar con el ritual. Y lo que es el ritual de metal, ¿no es cierto? Por supuesto, y lo que se hace es encender el fuego y con el permiso del fuego se da inicio al concierto y el fuego pasa encendido en la mayoría del concierto hasta el final. Obviamente a veces quizá por ya otras dinámicas, etcétera, pero la representación del fuego está ahí. Entonces eso es muy significativo porque demanda mucho de lo que nosotros somos, de las tradiciones que nosotros tenemos de nuestros pueblos, ¿no? Entonces eso creo que es muy importante en rescatarlo porque sí. Claro, nosotros entramos en este reconocimiento del black metal, ¿no? Y entramos a través, creo que de esta posición, a muchos debates. Sí, el black metal fue la influencia, el nórdico, lo noruego, etcétera, sí, pero hay una frontera en la que se llega a resignificar el black metal. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros debemos dar sí un poco de prevalencia? No es innegable, no estoy diciendo que se niegue la influencia que ha tenido, pero que acá también se resignifica, y resignificas desde el territorio, y resignificas también como un proceso político y también identitario. Entonces, por supuesto, entonces lo que generas es eso, es una identidad, y no solamente es un proceso de identidad y una postura política de los compañeros y compañeras de este tipo de agrupaciones, sino que también son procesos en los cuales develas un yo.
Y creo que eso es lo importante también, ¿no? Y darte cuenta también que las construcciones líricas de alguna forma hacen también referencia a estas cosmovisiones o a estos seres animados, inanimados con los cuales nosotros compartimos, que es parte de nuestra creencia. Por ejemplo, están ahí también los duendes andinos, no los duendes que nosotros conocemos suecos o finlandeses, sino los duendes andinos, ¿sí? Entonces, quizá por ahí esta representación que se le ha dado también al Chusalongo, la virtud que llega a tener el agua con relación con Amaruboa, que es la protectora de las mujeres embarazadas, por ejemplo, que tiene que ver las huacas, los dayas, los dayus. Entonces, eso es importante rescatar, y yo creo que es ahora este metal ancestral es un metal de resistencia. O sea, ya se ha resignificado de otra forma y es algo que resiste. Sí, oye, y aprovechando que has dicho eso, y eso como que, porque me han dicho, ¿no? Hasta hace algunos meses, mucha gente que es adepta al metal y todo eso, que una parte, ¿no? Que como que no comparte así, que se mezcle, dicen ellos, ¿no? Que se mezclen estas formas porque dicen que el metal no es puro. ¿Tú qué opinas de esos comentarios así, no? A veces como que sí les he dicho, ¿no? Que a veces que veo como hasta algo de racismo también en esas posturas, porque como que no permiten, ¿no? que se fluyan estas propuestas. Bueno, yo creo que más bien habría que analizar muchas posturas que se tiene ahí, bueno, qué es puro y qué es impuro. Uh-huh. O sea, porque ingresamos a un debate también ético y moralista. Entonces, ¿corresponde o no? Sabiendo que la construcción, la herencia del metal y del rock tiene una incidencia popular, obrera, de resistencia y de violencia, que es innegable. Entonces, ¿qué es puro y qué es impuro? Por un lado. Por otro lado, es la diversidad musical, lo hermoso de esto es justamente eso, que tenemos muchos campos en los cuales nosotros poder elegir qué sí y qué no, porque es la individualidad de cada ser humano de elegir. Ahora, si algunas personas prefieren quedarse con la tradición del black metal nórdico o de otro tipo de black metal que se ha hecho en otros países a través de los géneros, subgéneros también, entonces también están en su derecho, pero acá también desde este territorio los músicos también están en el derecho de transculturar o de transformar este tipo de música, porque luego de transculturar, pues obviamente viene la apropiación. Y lo que llega justamente es eso, es el sentido de apropiación. Ahora, no podemos decir que algo es o no es solamente porque no suena a lo tradicional, porque justamente estamos hablando de un tema cultural y la cultura no es móvil. La cultura la cultura no es lineal, la cultura se está cambiando a cada segundo. Entonces sí creo que es importante justamente ingresar en estos debates porque sí es mucho, ¿no? El underground, lo old school, quién fue primero y quién no, quiénes son los noveleros. Entonces creo que incluso esas posiciones son las que no han permitido generar una historia local real, porque cuando alguien propone algo o hace algo, siempre están las personas que de alguna manera quieren arremeter, ¿no? Y está bien, quizá para alguien le funcione lo tradicional, pero justamente lo tradicional que genera estas otras formas, estas otras miradas de irrumpir, de hacer lo tradicional, formas también contestatarias de resistencia y de revolución también, ¿no? Entonces no sé hasta qué punto nosotros, y creo que también es importante identificar el espacio, ¿no? Cómo desde estos lugares nosotros vamos mostrándole al mundo los tipos de ser, de estar, de construir sociedad también. O sea, y creo que sí se debe mucho hablar justamente con lo que tú decías, el clasismo y el tipo de racismo que tenemos nosotros aquí. ¿Será que por el complejo de no aceptar lo propio estamos, bueno, y ahorita digo esto como porque, no sé, quizás ingrese un debate, ¿no? Pero ¿hasta qué punto nosotros podemos dar como por aceptado o rechazado? Algo como que propio o no propio, como tú lo decías, y es importante debatir también qué es lo propio y qué es lo impropio. Porque incluso, y eso va a estar en todo, o sea, nos dicen que el San Juanito es nuestro cuando después nos dicen que no es. Que tiene raíces europeas. Entonces también, ¿no? O sea, sí, creo que, y eso es lo bueno de que surjan estos subgéneros también o estos géneros dentro del metal, porque nos permite eso, nos permite debatir, pero también creo que
es importante que cuando se vean esta diversidad musical, identificar el detrás, el por qué, cuál es la intencionalidad, porque a mí me parece súper importante la postura política que manejan las agrupaciones. O sea, es una posición política bastante fuerte. Y la política, por supuesto, y es la postura política, no entendiendo la política desde este sistema funcional, legislativo que nos han enseñado, ¿no? Muy aparte de eso, porque la política tiene un concepto mucho más amplio. Entonces, estas son formas de justamente rebelarse ante esta sociedad que efectivamente quiere seguir en los mismos rangos y no expandir. Chévere, sí, no, muy importante lo que ha dicho Viviana en este primer bloque. El tiempo se pasó sumamente rápido, lamentablemente. Y bueno, nos vamos ahora a los publicitarios de Cultura FM y en el segundo bloque vamos a estar hablando ya de lleno de lo que será, lo que trae el libro que va a lanzar nuestra invitada el próximo día viernes, y también ya está fuera nuestro compañero Julio para unirse a la conversación. Así que vamos a los publicitarios de Cultura FM y enseguida regresamos. En breve estaremos de regreso con Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. En cada acorde hay una historia. Desde el 1 de julio llega a Cultura FM 100.9, perfiles y partituras de nuestra música. Una propuesta para el fomento y promoción de las musicalidades, biografías breves que conectan pasado, presente y futuro de nuestro ecosistema musical. Escúchalos en Cultura FM 100.9, la voz de las diversidades. Yo no soy leer y escribir, a mí me da antojo de leer y escribir. La educación es el arte de hacer visibles las cosas invisibles. Y la ignorancia, el peor enemigo de un pueblo que quiere ser libre. Sintoniza nuestra franja educativa, de 10 a 11 de la mañana, de lunes a viernes. Por Cultura FM 100.9. La radio de las diversidades. En este momento estamos de vuelta a nuestra programación. Frecuencia Subversa. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Y bien, estamos aquí de vuelta en Frecuencia Subversa porque nuestra palabra es nuestra arma. Estamos aquí en las cabinas de Cultura FM con nuestra invitada del día de hoy, Viviana Herrera, quien va a lanzar su libro El Llana Anta el próximo viernes 4 de julio en el Centro Cultural Benjamín Carrión, aquí cerquita nomás, a unas 2-3 cuadras estará de aquí. Entonces, bueno, entonces ya vamos a repetir esta información ya a lo largo de este programa. Y bueno, que quiero dar la bienvenida a nuestro compañero Julio, que se une a esta conversación. ¿Qué tal con todos y todas? Muy buenas tardes. Disculpen el retraso, venía haciendo unos trámites de mi facultad, a ver si al fin ya egresé, al fin, si ya me gradúo por fin de la Faxo. Ya era hora. Entonces, encantado de compartir los micrófonos con Viviana, qué genial, y para poder conversar y para poder aprender lo que se pueda en esta conversación. Así es, y bueno, estábamos hablando así en breve, ¿no? De lo que trata ya tu libro El Llana Anta. Fuera de micrófonos decías que es prácticamente la unión de tus dos tesis, ¿se podría decirlo así? Investigaciones. De las dos investigaciones que has hecho a lo largo de estos años, así que bueno, ahora para conversar así un poco de lleno, no sé si me lanzo en decir esto, pero es como que el resultado, ¿será este libro el resultado de todo lo que has venido estudiando estos años, investigando? ¿No? ¿O falta todavía? No. ¿Cómo será? ¿Cómo es? Sí, bueno, lo que pasa es que al inicio, porque hice la primera investigación sobre el análisis semiótico, en donde se conjugan las funciones comunicacionales y también, por otro lado, los mundos semióticos con los mundos andinos. Entonces es algo que se va como entrelazando, ¿no? Es como que una interpretación súper bacán. En el otro fueron como procesos de resignificación en las comunidades indígenas, justamente con el metal ancestral, y es como una
Considero que se va a dar como en dos partes, porque en un solo tomo como que no se alcanza a mencionar todo lo que se ha logrado como discernir de estos procesos de indagación, pero sin embargo espero que este sea el primer alcance y que ya podamos a este fin de año, si es que todo va bien con este libro, a fin de año tener como el segundo tomo, porque obviamente... viene otro. Sí, porque es como que es una secuencia de información. Entonces también espero que salga ese también. Y si no es para finales de este año, al menos que sea para inicios del próximo. Chévere. Bueno, antes que nada, a ver, me olvidaba de dar los saludos a la gente que se ha reportado al Facebook. Nos saluda Renata Mantilla, nuestra gran amiga, dice abrazo amigos, con el pana consumidor final de la banda Mudo, nos dice saludos bros, llego tarde, y justo de lo que hablábamos antes de la pausa, dice los black metaleros discriminan a los otros black metaleros, así que sí, esa es una realidad también. Y no sé, Julio, ¿tú quieres preguntar algo? Justamente quería decirte cómo fue esto de desarrollar investigaciones académicas dentro del metal. A mí me parece complejo, justo que ando en esto de plantear mi proyecto de tesis. Entonces digo, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lograste conectar lo académico con el rock, con el metal? ¿Y cómo te sientes ahora ya que después de todo eso está germinando en un libro, no? Bueno, sí, creo que lo que ha hecho también posible esto es justamente la vivencialidad, la experiencia, ¿no? Hacer parte de estas microsociedades, pues lo que hace posible es que nosotros tengamos otro tipo de experiencia que quizá los investigadores externos no lo tienen. El diálogo con la academia ha sido desde un desafío personal en el campo de decir, bueno, yo me sentía, al menos cuando leía textos o libros que trataban sobre el rock y el metal, yo me sentía un objeto de estudio. Y no quería sentirme un objeto de estudio porque yo no soy un número, una estadística. Y sobre todo, justo la idea se cimentó mucho más en algún momento, en algún día de mi vida, poder sacar un libro cuando pasó lo de Factory, porque ahí fuimos muy revictimizados, ¿no? Se veía al rockero, la rockera, metalero, metalera desde el dolor. Entonces, cómo esos eventos sociales también inciden en nosotros y en nosotras como parte de una comunidad alternativa. Entonces, la intención siempre fue esa, no quiero sentirme objeto de investigación porque yo soy un sujeto y este sujeto logra quizá entender desde otras comprensiones la academia, las teorías también. Y claro, yo logré al menos, ¿no? Logro identificar como los tres campos semióticos de Humberto Eco, unirlos con los tres mundos andinos. Sí, entonces eso es como que súper bacán las expresiones que tienen las agrupaciones también y en cierto punto ha sido como un desafío también, pero que se pueda justamente lograr comprender cómo es que el metal ancestral logra establecer estos procesos identitarios en las personas y que habla desde las localidades y desde los territorios, porque obviamente siempre va a haber esta pugna como lo estábamos diciendo, ¿no? Es que el black metal tiene que ser black metal y el black metal es nórdico, o sea, no puede ser desde otro sentido, pero incluso ahí también debemos nosotros mantener una reflexión, porque nosotros o algunas personas al menos dentro del metal extremo sabemos que el black metal se divide incluso en dos, el aclérico y el cosmogónico. Entonces, si no tenemos esa comprensión, al menos desde mi individualidad, si no tengo esa comprensión de la diserción del género musical, entonces quizá por eso no puedo aceptar lo otro, porque el uno es sumamente anticristiano y el otro se puede decir de alguna forma que es aglutinante, ¿no? Entonces también sí es importante, creo yo, hacer esa diferenciación. Ahora, lo cosmogónico se relaciona también con lo pagano y no deja de ser nórdico y tampoco deja de ser latinoamericano, porque somos nosotros culturas ancestrales, paganas, que tenemos esa herencia también, cómo nos ha ido construyendo desde nuestro origen. Entonces es innegable, eso es algo que es una relación de las dos culturas. Quizás se puede decir, si ustedes lo quieren decir paganismo, entonces el paganismo, ¿ya? Que envuelve por un lado el rescate de lo vikingo, acá tenemos el rescate desde nuestra ascendencia de nuestros orígenes, que viene a tener, y esa sería como otra característica de los dos, ¿no? Es como la resignificación del origen en los tiempos actuales. Entonces creo que es importante también, y desde ahí fue como que el diálogo con la academia también, para comprender que esto no es un ruido, que no son solamente voces guturales, sino que detrás, como lo mencionábamos antes con David, es una contestación política fuerte. O sea, yo creo que sí hace falta como esa, a veces nosotros vemos la música o la expresión del metal a través de este sentido, algo que suene bien.
o mientras más crudo suena, mejor, y mientras más fuerte es, más incomprensible y más tiene un logo que no se puede leer, es más brutal. O sea, yo sí me he encontrado con realidades así, con compas así. Incluso cuando uno está aprendiendo dentro de la música, también te guías por la imagen. Y es justamente lo que estos compañeros hacen, se guían con la imagen, tienen la puesta en escena que se está construyendo a partir de la identidad local. Y creo que eso es lo importante, ¿no? Yo le mencionaba a David que sí, es innegable que se tenga esta influencia nórdica del black metal, pero hay una frontera en donde se llega a transfigurar el black metal nórdico. Y se lo transfigura y lo somos nosotros sujetos transculturadores, en donde nosotros nos apropiamos de determinadas formas. Y ya no es ni calco ni copia. Claro, o sea, solamente es de aquí, es del territorio. Y a veces es ya por inercia. Justo hace 2 semanas en Carcelén, bueno, yo soy del norte de Quito, allá se realizaban las fiestas de San Pedro y allá tuve la casualidad de toparme con unos payasitos, con unos capariches, que les encanta como que la música nacional, la música banda y todo eso. Pero me decían, oye rockero, a mí me encanta el black metal. Y yo decía, me están molestando, ¿no? Pero después sí me empezaban a nombrar bandas nórdicas, bandas ecuatorianas de black metal, así. Y ellos tenían esa nota de que lo nacional, lo ecuatoriano, lo de aquí, como con mucho respeto, porque se identificaban y sienten como que es necesario rescatar esas raíces en ese sentido. Claro, es que el black metal, obviamente, una de las intenciones o los objetivos musicales es justamente eso, ¿no? El rescate de lo pagano y lo vikingo, que es el rescate del origen. ¿Qué hacemos nosotros también? Obviamente dialogar desde el origen, pero desde nuestro territorio, porque difícilmente vamos a estar defendiendo un martillo de Thor cuando nosotros acá tenemos danzas con filos de curare, por ejemplo. Entonces, se llega a resignificar. Sí, justamente ahora que la preguntó Julio y tú lo acabas de decir, y esto ya lo topamos en el anterior programa. ¿Cuál es ahora el límite con la folclorización? O sea, justo que estamos en época de Inti Raymi. Claro, justo en época de Inti Raymi, y que se ha puesto en debate esto en los últimos años, ¿no? Y ¿te acuerdas que hablamos de esto en el anterior programa? Que el Inti Raymi tiene también un trasfondo, un significado político, ¿no? De lucha mismo, de lucha, de resistencia. Y a veces el Inti Raymi como que más bien se ha llenado de un significado vacío de solamente, yo que sé, ir a tomar, ir a bailar y punto, se acabó, ¿no es cierto? Y en el metal, ¿cómo se llega a eso? Porque también hay esa otra discusión de que hay bandas que tal vez son urbanas, por así decirlo, y que solamente se aprovechan de estos elementos para hacer su música. Ahora, ¿cuál es el límite, cuál sería la diferenciación con las bandas que tú has estudiado? Bueno, creo que en cuanto a esto de mostrar, no mostrar y delimitar, también ya es una, no sé, quizá un objetivo particular de cada agrupación, ¿no? Porque quizá la pretensión de la banda es esa, como especular, folclorizar, pero también quizá de otras personas el objetivo es cimentar todos estos sonidos en procesos de identidad. Entonces eso dependería mucho del objetivo que como banda quieres transmitir, por un lado. Por otro lado, lo que se viene, o lo que yo al menos he identificado, es que a través de la puesta en escena, el símbolo de códigos y también la resignificación que se les da a estos códigos y que se une con el metal, pues simplemente entran a una comunión o un diálogo entre las dos culturas, lo que nos deja entrever que es posible la existencia de algo más. Y es justamente lo que te decía, porque si fuera la cultura fuera lineal, pues no se movería nada y todo sería igual todos los días. Pero sin embargo, estas uniones, por manifestarlo así, de las culturas, lo que hace es dejarnos entrever que las culturas pueden unificarse y pueden generar encuentros culturales artísticos que son mucho más accesibles, que son aglutinantes y que pueden dialogar entre las culturas. No podemos, o no sé hasta qué punto nosotros podríamos ponernos en que una cultura debe permanecer estática y debe mantenerse y que no podría cambiar. O sea, no sé hasta qué punto, no sé, de pronto la cultura dejaría de ser cultura o sería, no sé, recaeríamos todos quizá en una postura de personería dentro de un museo, no lo sé, capaz, ¿no? Quizás conservadora.
Claro, mucho, mucho también. Y como estas tienen justamente estas posturas de irreverencia, está muy lejos de eso, por ejemplo. Ahora, en cuanto a la folclorización, pues también, ¿no? Esta es una asignación conceptual que ha sido obviamente generada también desde el occidente. Entonces, acá se tiene los sentidos desde la reciprocidad, la complementariedad y la dualidad. Entonces, si yo tengo un elemento, un instrumento de viento, por ejemplo, un pitillo, si yo utilizo un pitillo dentro de una composición de metal ancestral, no estoy haciendo sonar el pitillo para que la gente vea que utilizo un pitillo, sino porque el pitillo es uno de los instrumentos que te produce generar un trance. El rondador es eso. Cuando el rondador es uno de los instrumentos de viento más individuales que nosotros podemos tener dentro de nuestra cosmovisión, porque cuando tocas el rondador se considera que tu cuerpo entra en trance y entra en comunión con el otro cosmos, con el otro mundo. Entonces, no es solamente que tocas el rondador, claro, y eso también sería que nosotros queremos ver, ¿no? Entonces, creo que es importante también conocer como las significaciones que esto nos da. Por ejemplo, como mencionaba antes, el hecho de que se represente, por ejemplo, a Rutan en una de las A de su nombre, ellos tienen el jaguar y utilizan el mito del jaguar. ¿Cuál es el mito del jaguar? Uno de los primeros animales que se acercó a la ayahuasca y que justamente entró en trance y que gracias a ellos nosotros podemos acceder a esta planta y que también los conocedores y los sabios, los chamanes, se transforman en ese jaguar a través de la ayahuasca. Entonces, hay mucha historia detrás y claro, este tema de la folclorización se puede llegar a generar desde el sentido incluso del hecho de la simbología, ¿no? Pero sí es como que interpretar los símbolos desde dónde nace, mi interpretación. O sea, la chacana, muchos no saben ni siquiera qué significa la chacana, pero para el mundo andino es el ucupacha, el caipacha, el janampacha. Y unir los tres mundos a través de la musicalidad del pitillo, del rondador o de una hoja, es una expresión musical hermosa. Entonces, creo que esas composiciones es lo importante. Y ahí pongamos entonces, para las personas que mencionaban antes, ¿no? De que no, este metal ancestral no es black metal, pero tiene esta repercusión de identidad. O sea, entonces desde ahí, ¿cómo entendemos nosotros las expresiones musicales? Entonces, ¿son formas de crear identidad? Sí, para mi consideración. Entonces, sí que están lejas del folclore, por supuesto, porque estás transmutando en la composición lírica y también en la puesta en escena y en el uso también de los instrumentos, porque ya no solamente son instrumentos acústicos, sino también de viento, y que muchas de esas musicalidades también, y no solo en el metal ancestral, se hace incluso con la propia voz. Por eso tenemos las mujeres con el tipo de voz aguda que tienen, que cantan también en los entierros, y que eso se trata de representar también en estas agrupaciones. La quena, el charango, las chachas del palo de lluvia, que también se utilizan unos intros que lo utilizan los compañeros. Es para dar el sonido del trueno, del agua, de la cascada. Entonces es importante, ¿no? Creo que toda esta cosmovisión que nos sigue, que más cultura pagana que la nuestra, no entendería cuál puede ser. Sí. Puro diablo. Y ahora hablando de las agrupaciones, ya hablábamos de Arután. ¿Qué agrupaciones nomás mapeaste? Empezaste con 3, ¿no? En la tesis de grado, ¿no es cierto? En la tesis de licenciatura en investigación, sí, fueron 3, porque obviamente ustedes saben cómo es este campo de delimitación, ¿no? Pero ya hasta ese tiempo eran como que no muchas las agrupaciones que lograron, o al menos que yo logré identificar. En ese tiempo estaban como mapeadas 7 y ahora en la tesis de la maestría estaban como alrededor de unas 18 y ya en varias provincias. Y ahora yo al menos consideraría que son más, porque no sé hasta qué punto pues las personas, ciertos músicos y agrupaciones, ¿no? Empiezan como a tener esa resignificación y ese sentido de pertenencia y de identidad, y hay muchas más agrupaciones. Otras que lamentablemente ya han desaparecido. Mira que lo que estamos hablando acá nosotros, quizá para nosotros que no hemos estado quizá dentro de estos sistemas comunitarios de los compañeros, en las comunidades sobre todo, quizá para nosotros es nuevo. Sí. Pero una de las primeras agrupaciones con este sentido de metal ancestral fue Pilamba en 1999. Pilamba. Entonces, sí, imagínate. Anotado para buscar. Sí. ¿De qué provincia? Y cuando conversaba, es como una mezcla de los compañeros del Carchi y
estaban algunos de Ibarra, también esa agrupación ya no existe. 99, 26 Ajá, años. imagínate, y ahora tenemos, bueno, las que fueron parte de la incidencia en la tesis fue Arutan, Pachacama, Ucayacta. Sí, Arutan y Pachacama como que están ellos dentro más del metal negro, el metal extremo. Sin embargo, Ucayacta es una agrupación súper bacana porque ellos hacen como heavy metal, como hardcore. Como hard rock, perdón. Ellos son de la Troncal, están están entre el límite de sierra y costa. Y es una propuesta súper vacancísima. ¿Siguen porque activos ellos? Aucayacta sí, pero ahora como que un poco se ha dedicado un poco más al tema de presentación andina ya. Ya en este tema como del heavy y el hard, como que lo abandonaron un poco, pero sin embargo no deja de estar. Me llama la atención que dices que es de por allá. Siempre he sentido que como que el black metal ha estado bien centralizado en la sierra centroecuatoriana. Sí. Y del norte más. Ajá. Claro, y por eso digo que es rockeros a morir. Y es importante, ¿no? Porque ellos, por ejemplo, tienen su nombre, y si lo pueden buscar en redes, Aucayacta, pero en medio está una quena atravesado por 2 flautas y tienen un rondador. Entonces es bastante simbólico, ¿no? Pachacamac, por ejemplo, se liga mucho en la composición de las letras, pero también ellos utilizan el árbol de la vida, y que el árbol es un recurso sumamente ellos importante. Sacaron 2 trabajos, si no me equivoco, ¿no es cierto? Claro, tienen la Rebelión de las Huacas, tienen Pachacamac, sí. Tienen Pachacamac y tienen otro que se me acaba de olvidar. ¿No es cierto? O sea, no sé, de manera personal, que no sé si es un problema o no sé, o tal vez es decisión de ellos mismos, pero como que tal vez no han sacado tanto material, ¿no es cierto? ¿O soy yo? O será el Ecuador y la dificultad de sacar música. Eso, porque justo de mañana estábamos conversando ahí por el WhatsApp y estábamos como que pasándonos y sí nos costó un poco. Cruzando música, es como complicado acercarse al black metal. ¿Cuáles son los factores para que no haya tanta difusión? Así? Sabes que cuando yo hablé con ellos, desde mi modo personal voy a transmitir lo que yo pienso a través de la pregunta que tú me haces. Yo creo que es también, voy a ingresar primero diciendo lo que me decían ellos, que las agrupaciones, cuando hablaba con los compañeros y las compañeras, me decían que esta es una música quizá para dentro del círculo donde ellos se manejan, que no es un círculo cerrado, no solo es de una comunidad determinada y en ese espacio, en ese barrio, sino dentro de esta comunidad que ellos comparten, ¿no? Que ellos compartían a ser migrantes también, porque ellos han venido a la capital desde otras provincias también, ¿no? Entonces, ellos se conocen aquí, empiezan a generar este sentido musical, que por herencia creo que lo tienen estos pueblos también, y ellos deciden hacerlo, y la intención era hacer música para ellos y compartirlo con su comunidad más cercana. Entonces no tenían intención de sacarlo. Yo les decía, pero tienen que sacarlo, o sea, sí es importante que sepa. Hicieran como un poco reacios, no tenían incluso tampoco redes sociales, en el YouTube no encontrabas nada. Entonces sí era como esa resistencia. Ahora, la opinión personal. Creo que esa resistencia existe por herencia de un proceso de racismo y de clasismo social que nosotros tenemos. Y justamente por eso, porque nos llegan a decir, el black metal tiene que ser puro. Sí, entonces, a pasar de la significación que nosotros le podemos dar, luego, claro, vienen estas tipificaciones de que sí es, de que no es. Sin embargo, ya a ellos creo que les quedó resonando lo que yo les decía de las redes sociales, y Pachacamac es incluso de las primeras, una de las bandas que le ha pegado fuerte. Tienen, considero yo, la ventaja de que Vladimir es diseñador. Él les ha impulsado a ir mucho más allá. Él ahora está con otro proyecto, Ritual Pagano, me parece. Ritual Pagano, de hecho, no es reciente. Ellos claro, ya lo tenía ya años. Sí, ajá. Abrir, creo que hasta entonces, imagínate, se han basado en las redes sociales y han logrado vender un montón, han logrado posicionarse un montón. La gente les conoce ya bastante, son una agrupación que se ha posicionado. Sí. Incluso creo que Arutan estuvieron antes que ellos. Perdón, amigos, si me confundo, pero creo que estuvieron antes, pero Pachacamac, al menos en lo que yo he logrado identificar con los compañeros y compañeras que he dialogado, le reconocen un poco más. Tenemos, por ejemplo, también Estergiauca, los panas del norte también, que ellos tienen ascendencia de Pasta, entonces también es como que importante, y son algunas agrupaciones ya en el país. Claro, te decía eso porque, por ejemplo, en el Perú, acá en el país vecino del sur, ahí como que sí
si hay un poco más, siento que hay un poco más de difusión ahí en cambio, de esta propuesta de metal ancestral. Claro, ya que- ahí está Ushpa, Ayahuasca, Chasca, La Cruz del Sur, están sí, algunas agrupaciones. Pero ahí. no será Ajá. precisamente porque es Perú y hay como Claro, quizás un hay sentimiento un poco más de orgullo, identidad, un poco de ajá, una identidad nacional un poco más desarrollada en ese sentido. consolidada, sí. Claro, también, ¿no? También es esa incidencia y quizá acá lo que también lo que hacen los compañeros de las agrupaciones de metal ancestral también es esa, ¿no? Por eso mencionaba que es una postura política también y que es de resistencia y que quizá la intencionalidad llega a ser justamente eso, ¿no? No sé, bueno, sí puede ser como una construcción desde la localidad y empezar a hablar ya de una historia nacional del rock relacionado con este género, porque ya me van a decir que sí hay, pero Chévere. pueden ser en otros géneros, Ajá. ¿no? Chévere, entonces. Pero desde este campo consideraría eso. Chévere, chuta, lastimosamente ya se nos está acabando el tiempo porque había mucho más para hablar, así que ahora en estos pocos minutos tienes el espacio para hacer tu promo para el siguiente día, viernes 4 de julio. Ajá. Yo sí voy a ir. Ojalá. Claro, y este año, hasta que lo hagas, este año ha sido chévere porque, bueno, o sea, van a lanzarse 2 trabajos de lo que hasta ahora conozco sobre rock y metal en el mes de marzo, ¿era? Con el Freddy. Con Freddy vino Mayo, Claro, me en parece febrero, que porque fue del en Freddy, En febrero. febrero vino Freddy aquí también, a quien le mandamos un saludo. Y bueno, ahora así ha sido tu turno. Así que bueno, nada, felicitarte, Viviana, chévere que hayas sacado ese trabajo porque realmente es muy importante así, para la escena mismo, ¿no? Entonces, dale ahí con... Bueno, sí, lo que sí quiero como dejar un poco claro que no es un libro para contar anécdotas, sino que es un libro creo que se dialoga con la historia y estos procesos un poco teorizados, ¿no? Desde la academia, que considero también que es importante hacerlo. Bueno, y para todos los y las interesadas, les esperamos este 4 de julio de 6 a las 6 de la tarde en el Centro Cultural Benjamín Carrión, que queda en la General Ulpiano Páez y Jorge Washington. El acceso es libre, es cerca, casi por el puente de Huambra, van rectito, ahí al menos los rockeros, como dicen ahora, de la vieja guardia, ¿no? Ahí había esos localcitos de venta de música duro. de rock. Ajá. Ah, sí, Y, sí. claro, y de ahí a una cuadra más al norte es el Centro que hay Cultural todavía. Esquinero. Creo que hay un kiosquito ahí. ajá. Había un kiosquito hasta Bueno, el yo último pasé que yo como vi. a la semana anterior, hace 15 Ya no días, vi. no le logré identificar, Oh. ya no sé si hay Ojalá o no. sí. Yo creería que no. Entonces todos invitados. Sí, entonces les espero ahí, vamos a tener un compartir con Chicha, vayan, conozcan, e incluso hasta para tener una postura contraria, creo que es importante conocer lo que se viene desarrollando, ¿no? Claro. Y es importante que cada uno desde su trinchera vaya activando los espacios, los promotores desde sus repercusiones en escenarios y promoción de bandas, nosotros también desde este lado, quizá con escritura, y lo importante creo que es que se está sembrando historia local. Chévere. Y eso nosotros nos ayuda a construir justamente ese amor nacional, si lo quieren mencionar así, pero esa identidad local, ¿no? Es importante también. No, chévere, Viviana, gracias por estar aquí, bacano en que confíes de nuevo en nosotros. Y como dijiste que hay un segundo tomo, te esperamos también para que hables sobre ese segundo gusto. tomo que lo estaremos esperando y expectantes a que salga. Eso, Julio. Nada, pues que estaremos ahí, al menos yo sí estaré. Ojalá. No se confundirán con lo de la Puntuales serán. Benjamín, lo de la casa Benjamín Exacto. Carrión, porque una vez yo llegué acá, pues. Ya nada. Sí, justamente por eso aclaraba la dirección, es por el puente Chévere, de por Huambra, Puente más del allá Huambra, sí. ya. Eso entonces, eso ha sido todo hoy en este programa de Frecuencia Subversa. Les esperamos el siguiente jueves. De nuevo, gracias, Viviana. Esto ha sido Frecuencia Subversa porque nuestra palabra... Es nuestra arma. Chao. Aquí termina Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Nos encontramos la próxima semana en nuestra siguiente emisión. Apóyanos en nuestras redes sociales y canal de YouTube. Hasta pronto. Frecuencia Subversa. Publicitarios y promocionales en Cultura FM. Próximamente, La Casa Elige 2025. el 16 de agosto, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo Pichincha decidirá quién será su director provincial. Y el